sección de actualidad en el comentario del profesor José Jaques. Con respecto al conflicto entre Israel y el grupo Hamas en la Franja de Gaza, en la guerra de Medio Oriente, que ya tiene 15 meses ininterrumpido y ha sido una guerra cruenta, muy criticada por diferentes sectores del mundo, se ha avanzado a un acuerdo que no ha sido todavía concretado, y se dio a conocer el documento, se dio un plan que contendría el cese al fuego, un cese al fuego por 42 días, y que está planteado en 3 fases. Naturalmente, cada fase depende de la anterior, y es bastante complejo este conflicto por los niveles de radicalización de los actores involucrados. Y la pregunta la más importante tal vez, de la pregunta es si ese cese al fuego que se está planteando por las partes y que está propuesto por Estados Unidos, Egipto, Qatar, que son parte de la comisión de discusión de ese acuerdo, la pregunta es si ese acuerdo sobrevivirá más allá de esa primera fase. Y establece que eso dependerá de más negociaciones que deberían comenzar en las próximas semanas. En esas conversaciones, Israel, Hamas y los mediadores de Estados Unidos, Egipto y Qatar tendrán que abordar el difícil tema de cómo se gobernará Gaza, ya que Israel exige la eliminación del grupo Hamas. O sea, es una posición naturalmente radical en la mesa de negociación, porque Hamas está en la mesa de negociación. Además, Hamas ha tratado el tema del gobierno de la franja con el grupo a quien desplazó a partir del 2006 en esa zona. Si un acuerdo dentro de esos 42 días para comenzar la segunda fase, Israel podría, o sea, sin ese acuerdo, si no hay más acuerdo, Israel podría reanudar su ofensiva en Gaza para destruir a Hamas, incluso mientras decenas de rehenes permanecen en manos de los milicianos. Hamas ha aceptado un borrador del acuerdo de alto al fuego, según han confirmado 2 funcionarios. Sin embargo, de acuerdo con funcionarios israelíes, aún se están ultimando los detalles, lo que significa que algunas condiciones podrían cambiar o incluso podría fracasar el acuerdo en su totalidad. Entonces, una primera cuestión planteada en ese acuerdo es intercambio de rehenes por palestinos encarcelados. O sea, para nadie es un secreto que hay muchísimos palestinos guardando cárcel en Israel y decenas de israelíes secuestrados en Gaza. Durante la primera fase, Hamas, dice el acuerdo, Hamas liberará a 33 rehenes a cambio de la liberación de cientos de palestinos encarcelados en Israel. Al final de la fase, todas las mujeres, niños y ancianos vivos retenidos por los milicianos deberán ser liberados. Unos 100 israelíes siguen cautivos dentro de Gaza, una mezcla de civiles y soldados, y el ejército cree que al menos 1/3 de ellos están muertos. En el primer día oficial del alto al fuego, Hamas liberará a 3 rehenes, luego otros 4 el 7º día. Después de eso liberará a 3 rehenes cada 7 días. O sea, no es entregar 33, sino es a cuentagotas. Eso parece desesperante como está planteado. ¿Qué rehenes y cuántos palestinos deberán ser liberados en una cuestión compleja? Entre los 33 israelíes habrá mujeres, niños y mayores de 50 años.
casi todos civiles, pero el acuerdo compromete a Hamás a liberar a todas las mujeres soldados vivas. Hamás liberará primero a los rehenes vivos, pero si los vivos no completan el número 33, se entregarán los cadáveres. Oh Dios. No todos los rehenes están en manos de Hamás, ese es otro problema, sino que hay rehenes en manos de grupos diferentes a Hamás, que se mueven en la franja. A cambio, Israel liberará a 30 mujeres, niños y ancianos palestinos por cada rehén civil vivo liberado. Por cada mujer soldado liberada, Israel liberará 50 prisioneros palestinos. O sea que Israel tiene las cárceles llenas de palestinos, incluidos 30 que cumplen cadena perpetua. A cambio de cuerpos entregados por Hamás, Israel liberará a todas las mujeres y niños que ha detenido de Gaza desde que comenzó la guerra el 7 de octubre de 2023. Otro aspecto, retirada israelí y el retorno de los palestinos. Durante el curso de la primera fase del acuerdo propuesto, las tropas israelíes se retirarán a una zona de amortiguamiento de aproximadamente 1 kilómetro de ancho dentro de la franja a lo largo de la frontera con Israel. Esto permitirá a los palestinos desplazados regresar a sus hogares, incluidos los de la ciudad de Gaza y el norte de Gaza. Dado que la mayor parte de la población de Gaza se ha visto obligada a instalarse en enormes y precarios campos de carpa, los palestinos están desesperados por volver a sus hogares, a pesar de que muchos han sido destruidos o gravemente dañados por la ofensiva israelí. Pero hay complicaciones. Durante el último año de negociaciones, Israel ha insistido en que se debe controlar el movimiento de palestinos hacia el norte para asegurar que Hamás no lleve armas de vuelta a esas áreas. Bueno, ayuda humanitaria es un asunto también importante. En la primera fase se aumentará la entrada de ayuda a Gaza a cientos de camiones al día de alimentos, medicinas, suministros y combustible para aliviar la crisis humanitaria. Esto es mucho más de lo que Israel ha permitido durante toda la guerra. Eso es parte del acuerdo. Durante meses, los grupos de ayuda han tenido dificultades para distribuir a los palestinos, incluso el goteo de ayuda que entraba en Gaza debido a las restricciones militares israelíes y a los robos desenfrenados de camiones de ayuda por parte de pandillas. El fin de los combates debería aliviar esta situación. Hay mucha necesidad, la desnutrición, las enfermedades son rampantes entre los palestinos, apiñados en casas de campaña y con escasez de alimentos y agua limpia. Los hospitales han sido dañados y carecen de suministro. Esa es la situación que afecta a los palestinos. La agencia de la ONU, es decir, la UNRWA, es el principal distribuidor de ayuda en Gaza y proporciona educación, salud y otros servicios básicos a millones de refugiados palestinos en toda la región, incluida Cisjordania, ocupada por Israel. Y finalmente, la segunda fase, o sea, cumplido de los 42 días. Si todo esto sale bien, las partes aún deben abordar la segunda fase. Las negociaciones al respecto comenzarán el día 16 de alto al fuego. Las líneas generales de la segunda fase están recogidas en el borrador. Todos los rehenes restantes serán liberados a cambio de una retirada completa de Israel de Gaza y una calma sostenible. Pero ese intercambio, aparentemente básico, abre problemas muchos mayores. Es decir, que todo este engranaje que se mueve en la zona de conflicto, la Franja de Gaza, Israel,
que recordamos a nuestros seguidores, a los televidentes, que el problema comenzó de esta fase el 7 de octubre de 2023, en una noche que milicianos de Hamas y otros grupos penetraron hasta el territorio de Israel, mataron a cientos de personas, unas 1.200 personas, secuestraron a más de 200, se los llevaron para la franja y ahí comenzó esa fase de la guerra que ha sido terrible por los niveles de bombardeos, los ataques despiadados y con toda fuerza que ha provocado el gobierno de Israel, el ejército de Israel, que no ha logrado liberar el total de secuestrados, que ha recibido cadáveres y ha recibido algunos liberados vivos, y que este acuerdo abre una esperanza, aunque se ve espinoso, complicado, pero la presencia de Estados Unidos, Egipto y Qatar podrían ayudar a algún entendimiento. Lo más dificultoso hasta ahora de lo que ha sido planteado es la posición firme y radical de Israel de la eliminación del grupo Hamas. Ahí es un punto que de pronto se ve como que Hamas no entraría en negociación para autoliquidarse, a menos que le permitan transformarse con otro nombre, pero no creo que ese tipo de hipocresía se va a permitir en un ambiente tan serio como que se ha planteado en Medio Oriente. Auguramos éxito en esta fase de planteamiento de este acuerdo que finalmente se ha arribado, no completo, pero por lo menos se habla de 42 días de cese al fuego para iniciar el proceso de negociaciones. Continuamos en informaciones de nivel.